Hoy día terminamos nuestra serie sobre la iglesia y su edificio, y hemos estado examinando la relación entre la iglesia y su edificio. No son iguales. La iglesia es un grupo de creyentes, los que creen en Jesucristo, que se congregan en el nombre de Jesucristo para alabar su nombre, para enseñar y aprender su palabra. Y el edificio de la iglesia es solamente un lugar donde se congregan los creyentes que son la iglesia. Y yo he propuesto varios principios que hablan de la relación entre la iglesia y su edificio. El primer principio fue que el edificio de la iglesia no es el templo del Antiguo Testamento. Es decir, que el templo del Antiguo Testamento es distinto en toda manera al edificio de la iglesia. Por ejemplo, no cuenta con la nube de gloria y tampoco es donde Dios puso su nombre y no tiene ningún altar, porque nosotros tenemos en Jesucristo un sacrificio perfecto, permanente e infinito. Y por eso no necesitamos de un altar en nuestro edificio. Así que el edificio donde nos congregamos no es la casa de Dios, pero cuando estemos congregados en nombre de Jesucristo, somos nosotros mismos, somos la casa de Dios, o mejor, la familia de Dios. También el lugar donde nos congregamos no es el templo, porque nosotros mismos somos el templo de Dios cuando estemos congregados en el nombre de Jesucristo. Y la presencia de Dios no está en un edificio o una calle en forma especial, porque Jesucristo nos prometió que cuando estemos congregados en su nombre, que Él está con nosotros. Así que la presencia de Dios está con nosotros, entre nosotros cuando estemos congregados en el nombre de Jesucristo. Así que la presencia de Dios no está en un lugar específico, pero está con nosotros cuando nos congregamos en el nombre de Jesucristo. Así que el edificio de la iglesia no es el templo del Antiguo Testamento. El segundo principio fue que el edificio de la iglesia no es imprescindible para ser iglesia. No es necesario que una iglesia local tenga un edificio para que sea una iglesia de verdad. No es necesario. Y en primer lugar, hicimos la pregunta, ¿es necesario que una iglesia tenga un edificio para cumplir la comisión que Jesús nos dio? Y eso llega a la médula de cuál es el propósito de la iglesia o cuál es la comisión que Jesucristo nos dio. Y hablamos un poco de esta comisión, que esta comisión es hacer discípulos en todo momento de toda persona. Y no tiene que ver con un edificio, no tiene que ver con un país, un local, tiene que ver con toda la tierra, todo el mundo, cada persona en cada momento. Y cuando hablamos de hacer discípulos, estamos hablando de ser nosotros mismos discípulos de Jesucristo, y nosotros debemos también discipular a otros, o sea, ayudarles a seguir a Jesús. Nosotros debemos seguir a Jesús y queremos que otros también sigan a Jesucristo. Así que podemos reformular la pregunta y decir, ¿es necesario que una iglesia tenga un edificio para hacer discípulos? Y respondimos que no. Un edificio no es necesario para que la iglesia cumpla su comisión, para que la iglesia haga discípulos. En segundo lugar, pensando en la historia de la iglesia, por mucha de su historia, la iglesia nunca tuvo edificio. Y cuando examinamos la evidencia en el Nuevo Testamento de las iglesias primordiales, ellos se congregaban en casas. Y examinamos varias citas del Nuevo Testamento que hablaban de eso. Y también, por mucha de su historia, la iglesia ha sido perseguida, y por eso la iglesia perseguida muchas veces no pudieron tener edificios. Fue necesario que tuviesen un lugar secreto, un lugar menos público, y por eso muchas veces y hasta el día de hoy la iglesia perseguida se congrega en casas. Y no solamente en la historia, pero hoy en día, todos los domingos, nuestros hermanos en países donde están perseguidos, nuestros hermanos se congregan en casas. Así que un edificio no es necesario para que la iglesia cumpla su comisión, y también la evidencia histórica es que la iglesia
por mucho de su historia no tuvo edificio. Así que podemos decir, el edificio de la iglesia no es imprescindible para ser iglesia. Ahora, después de haber escuchado los primeros estudios, es posible que nos quede con una duda. Entonces, ¿sería mejor no tener un edificio? ¿Sería más bíblico no tener un edificio? ¿Sería más fiel a Dios o más espiritual no tener un edificio? Y la respuesta sencilla es no. La respuesta sencilla es no. Hemos hablado hasta el momento del lado negativo del edificio. El edificio no es el templo. El edificio no es imprescindible, no es necesario para que la iglesia cumpla su comisión. Y hoy día yo quiero exponer un poco del lado positivo. ¿Cuál es el propósito de tener un edificio? ¿Qué debe lograr un edificio de una iglesia local? Y una vez más yo quiero proponer un principio que es el edificio de la iglesia sirve para quitar distracciones. El propósito del edificio de la iglesia no es para que seamos una iglesia de verdad, no es para funcionar como el templo del Antiguo Testamento, en ninguna manera, pero sí debe servir para quitar distracciones de nuestra comisión, en la cual es hacer discípulos. En primer lugar, debemos pensar que el edificio de la iglesia debe servir para cumplir la comisión. Es decir, no tenemos como dos propósitos como iglesia, hacer discípulos y también a la misma vez tener un edificio. No, nuestro propósito es único, es cumplir la comisión que Jesucristo nos dio, es hacer discípulos de todas las naciones en todo momento, es nuestra comisión. Y si es necesario y si nos ayuda a cumplir nuestra comisión, también podemos tener un edificio. No es necesario, pero si tenemos un edificio, este edificio debe servir para cumplir la comisión, debe servir para que hagamos discípulos de Jesucristo. Es decir, que el edificio debe servir a la meta, al propósito de hacer discípulos. La semana pasada ocupamos varias veces en la conversación el domingo esa palabra y me gustó mucho porque íbamos a conversar sobre este tema. El edificio es una herramienta. Es una herramienta. O sea, no es el fin, pero es un medio para llegar al fin. Y una herramienta es útil siempre y cuando sirva a la meta, al propósito. Si yo tengo una herramienta que no es para el trabajo, el proyecto que yo estoy intentando completar, entonces esta herramienta no es útil, no es buena para hacer esta cosa. Entonces, una herramienta solamente es útil siempre y cuando sirva a la meta, al propósito. Y eso tiene que ver, pensando en el edificio de la iglesia, no es necesario que tengamos un edificio, pero si tenemos un edificio, debe servir a la meta, y la meta, el propósito es hacer discípulos. Entonces, si tenemos una herramienta que no nos ayude a llegar a la meta, entonces no es algo útil, es algo que debemos desechar. Pero si tenemos esta herramienta que nos ayude a llegar a la meta, a ser discípulos, entonces tenemos una herramienta útil. Así que una herramienta es útil siempre y cuando sirva a la meta, al propósito. Ahora, conversemos un poco de herramientas y conversemos sobre las palas. Bueno, tengo algunas palas, son distintas, tienen varias funciones y entre todas estas palas depende del proyecto, depende de lo que estoy haciendo, cuál pala yo quiero para cumplir mi proyecto, para hacer el trabajo que yo quiero.
Y también, si estas palas no son suficientes, podemos añadir a nuestras palas una pala así, una pala grande. ¿Ya? Entonces tenemos por lo menos 5 palas y obviamente no son iguales y son todas herramientas, pero ¿cuál es la herramienta mejor? Bueno, cuando estamos hablando de herramientas y cuando estamos hablando de un edificio no es necesario, pero sí podemos tener un edificio como una iglesia local. El edificio es un asunto de sabiduría. Y tal vez ustedes puedan recordar el estudio que yo hice hace 2 años, creo, atrás, y sobre convicción, conciencia y sabiduría. Y cuando hablamos de cosas de sabiduría, muchas veces estamos tentados a hacer la pregunta, ¿es bueno o malo? Entonces tengo 3 palas. Tengo una pala jardinera chica, tengo una pala nieve y tengo una pala minera. ¿Ya? ¿Y cuál es la pala buena? Y las otras palas entonces deben ser malas. Pero no es la pregunta correcta. No estamos haciendo la pregunta bien. La pregunta buena, cuando hablamos de asuntos de sabiduría, no es bueno o malo, es ¿cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo mejor, lo más apropiado en esta situación? Y estamos pensando si estamos pensando en las palas, entonces si tengo que plantar algunas florecitos, entonces lo que necesito, la pala apropiada, la pala mejor para este trabajo es la pala jardinera. Es perfecta. Pero si tengo que sacar 10 centímetros de nieve de mi patio, entonces la pala jardinera no sirve. En esta circunstancia, la pala nieve es perfecta, es la mejor para esta situación. Y si tengo que sacar toneladas de tierra, entonces la pala jardinera no es muy buena, tampoco la pala nieve, entonces necesito una pala minera. Pero la pala minera no es buena para plantar flores, no es buena para sacar un poco de nieve, es buena para su propósito. Entonces debemos pensar en nuestro propósito, que es hacer discípulos, y tenemos una herramienta, un edificio, y siempre debemos hacernos la pregunta, ¿cómo nos ayuda a ser discípulos? Si estamos pensando en un edificio, bueno, si queremos comprar, si queremos tener un edificio o arrendar un lugar, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo nos ayuda a ser discípulos? Y si no nos ayuda a ser discípulos, no es nada que nosotros debemos hacer. Pero si nos ayuda a ser discípulos, entonces podemos invertir tiempo, recursos en esta herramienta porque está ayudándonos a llegar a la meta, al propósito que es hacer discípulos. Si queremos hacer cambios en nuestro edificio, debemos pensar en todo momento, ¿cómo nos ayuda a ser discípulos? Porque nuestra meta no es tener un edificio, no es tener un edificio bonito, no es tener el edificio más grande de toda la ciudad. No, nuestra meta es hacer discípulos. Y el edificio es una herramienta que nos ayuda a lograr la meta. Entonces debemos pensar en todo momento de la meta, del propósito de la iglesia, de nuestra iglesia, que es hacer discípulos. Y debemos hacernos la pregunta, ¿cómo nos ayuda a ser discípulos? Entonces, el edificio de la iglesia debe servir para cumplir la comisión, debe servir para ayudarnos a ser discípulos. Es nuestro propósito como iglesia y el edificio es una herramienta que nos ayuda a llegar o puede ayudarnos a llegar a esta meta. Así que, pensando en eso, ¿cómo es que un edificio nos puede ayudar a cumplir la comisión? Y yo voy a proponer otra idea. El edificio de una iglesia es una herramienta para quitar distracciones. La manera en que un edificio nos pueda ayudarnos a ser discípulos es quitar distracciones. Vamos a pensar primeramente en hacer discípulos,
en proclamar la palabra de Dios, en proclamar el Evangelio, a decir a personas que deben ser seguidores, discípulos de Jesucristo. Y vamos a pensar en las palabras de Jesucristo a sus discípulos. En Mateo 19, Él dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y cómo respondieron sus discípulos? Sus discípulos se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, es imposible lo que está diciendo. Y si estás diciendo, Jesús, que es imposible que un rico pueda entrar en el reino de Dios, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús respondió, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que debemos pensar y recordar, en primer lugar, que un edificio no puede salvar a ninguna persona, no puede hacer ningún discípulo. Esta tarea es para nosotros. Nosotros debemos proclamar el Evangelio y a través de la proclamación de la palabra de Dios, Dios y solamente Dios a través de su Espíritu puede salvar a una persona de su pecado, puede cambiar la vida de un pecador para que quiere agradar a Dios. Solamente Dios puede cambiar un corazón. Nosotros no podemos, un edificio no puede cambiar a ningún corazón. Entonces debemos pensar en que es Dios, solamente Dios que hace esta obra de hacer discípulos, de hacer que una persona crea en Jesucristo. Y una iglesia no puede salvar a ninguna persona. En segundo lugar, debemos escuchar las palabras de Pablo que estaba hablando del Evangelio y él dijo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y hablando del Evangelio, es decir que solamente Dios puede salvar. Y solamente Dios puede salvar a través del Evangelio o a través de su palabra. Pero también es necesario que ellos escuchen la palabra, que ellos entiendan la palabra para que puedan creer. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, es imposible. Es necesario que escuchen, es necesario que oigan para que puedan creer. Así que debemos recordar que si ellos no escuchan, no pueden creer. Entonces, estamos llegando a un punto, a una idea, entonces, cómo un edificio nos puede ayudarnos a ser discípulos. Un edificio no puede salvar a ninguna persona, pero un edificio puede ayudar a la gente a escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, para que Dios pueda obrar a través de su Espíritu Santo y pueda cambiar a las vidas. Entonces, hay maneras en que un edificio nos pueda ayudar en este proceso. Un edificio no hace discípulos, un edificio no salva a ninguna persona, pero sí se puede quitar distracciones para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios y Dios a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, pueda obrar en los corazones de la gente. Así que un principio muy importante es la comunicación. Y al fondo, para hacer discípulos es necesario que tenemos un medio de comunicación. Para ser discípulo es necesario que yo pueda hablar o escribir o comunicarme en una forma u otra y que esa persona me pueda entender. Y si tenemos este medio de comunicación, entonces podemos hacer discípulos. Así que para nosotros en la iglesia local, la comunicación de la palabra de Dios es la prioridad. Piensen un poco en la comunicación de la palabra de Dios dentro de nuestra iglesia. Fácilmente podemos pensar en, por ejemplo, una prédica o una enseñanza es una comunicación de la palabra de Dios. Pero también la lectura bíblica es una comunicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros cantamos la palabra de Dios, también estamos comunicando la palabra de Dios. Cuando estamos orando la palabra de Dios, otra comunicación de la palabra de Dios.
Y también cuando estamos en unas conversaciones unos con otros y estamos hablando de la palabra de Dios y lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando en nuestras vidas, eso también es una comunicación de la palabra de Dios. Entonces, nuestra iglesia, el ministerio de nuestra iglesia está fundada en la comunicación de la palabra de Dios. Así que la comunicación de la palabra de Dios es la prioridad en la vida de nuestra iglesia. Y debemos pensar que en este momento el diablo quiere atacarnos. Jesús, en la parábola del sembrador, él hablaba de 4 tipos de tierra que recibieron la semilla. Y hablaba el primer tipo fue la tierra junto al camino. Y cuando Jesús interpretó esta parábola, él dijo, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que debemos recordar y siempre recordar que Satanás está, él está presente, está listo a la comunicación de la palabra de Dios porque él quiere quitar la palabra. Él quiere que la gente no escuche o que la gente escuche y no recuerda, o él quiere quitar la palabra de Dios al momento de que se comunique. Si nosotros estamos enfocados en comunicar la palabra de Dios, porque es necesario que la gente escuche, que la gente oiga, y también Él está listo, está esperando para quitar la palabra de Dios, debemos pensar en nuestro edificio como un medio para quitar distracciones de la palabra de Dios o de la comunicación de la palabra de Dios. Y en esta manera, un edificio nos puede ayudar a quitar distracciones. Y yo quiero proponer por lo menos 6 preguntitas que nos podemos hacernos y pensar en una forma en que nuestro edificio puede quitar distracciones de la comunicación de la palabra de Dios. Y no solamente estoy hablando de, por ejemplo, la prédica o una enseñanza oficial o formal, pero también en todo momento, porque queremos comunicar la palabra de Dios en todo momento de nuestro culto o de nuestra reunión cuando estemos juntos. Entonces, yo quiero proponer 6 preguntas pensando en cómo un edificio puede quitar las distracciones de la comunicación de la palabra de Dios. Creo que la primera pregunta y la más importante es así. ¿Se escucha? Bueno, nosotros hacemos esa pregunta muchas veces en Zoom, porque si yo estoy hablando y estoy en mute, no vale nada hablar si nadie me puede escuchar. Y también igual en el edificio de la iglesia, si una persona no puede escuchar, entonces no puede beneficiar de la comunicación de la palabra. Así que es importante que arreglamos el espacio para que la gente escuche. Bueno, si es necesario, podemos tener un sistema de amplificación. No porque eso hace que nosotros nos veamos más profesionales, porque no lo somos, ni para que la persona que tenga micrófono en mano es más importante, nada de eso, pero solamente para que la gente escuche la palabra de Dios que estamos tratando de comunicar. ¿Se escucha? Es la pregunta más básica, más importante, y debemos quitar las distracciones. Si hay mucha bulla y una persona no puede escuchar, entonces no hay el beneficio de recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca llegó. Entonces queremos quitar las distracciones de escuchar la palabra. Bulla, ruido, otra cosa, queremos minimizar las distracciones a la comunicación de la palabra de Dios. La primera pregunta, ¿se escucha? Segunda pregunta, también importante pero no tan importante, pero ¿se puede ver?
Obviamente es posible escuchar sin ver a la persona que está hablando o sin ver, por ejemplo, la pantalla, pero eso también nos ayuda a- a pensar bien en lo que estamos escuchando. También nosotros, como lo que están enseñando, queremos presentar algún visual para ayudarnos a ver y también escuchar y recordar y captar lo que estamos escuchando, porque la comunicación de la palabra es de suma importancia del ministerio de la iglesia. Entonces, queremos tener un espacio que la gente puede ver, que puede ver sin distracciones y otras cosas que pueden escuchar y que pueden ver. Tercera pregunta, ¿cómo es el ambiente? Y cuando hablo del ambiente, estoy pensando en el ambiente del edificio. Cuando estoy en el edificio, hace mucho calor, hace mucho frío, es muy sucio, es muy feo. Bueno, no es bueno tener algo feo o sucio, porque si yo estoy sentado en un edificio y lo único que puedo pensar es, bueno, este lugar es sucio, bueno, tengo mucho frío o tengo mucho calor. Eso distrae del mensaje, de la comunicación de la palabra. Entonces queremos sacar y quitar las distracciones del ambiente para que la gente pueda enfocarse en la comunicación de la palabra de Dios. Es que se escucha, se puede ver cómo es el ambiente y la cuarta cosa es incómodo el asiento. Bueno, es importante. Si yo estoy sentado en un lugar muy incómodo, entonces, ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en la comunicación de la palabra de Dios o estoy pensando en, bueno, estoy muy incómodo? Entonces, en un asiento, un buen asiento, buenas sillas pueden quitar esta distracción para que podamos enfocarnos en la comunicación de la palabra. Una silla no puede salvar a ninguna persona, no puede hacer que una persona crea en Jesús, pero podemos quitar esa distracción. Quinta cosa, baños. Bueno, es una necesidad. Tenemos que ir al baño. Y bueno, si los baños son súper feos, si son súper sucios, si hay un olor horrible, entonces, ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en la palabra de Dios? ¿O estoy pensando en este baño? ¡Wow! ¡Qué feo! No, espero que pueda aguantar hasta que llegue a la casa. No, queremos quitar esta distracción. Y la última cosa es, ¿cómo están mis niños? Bueno, si tenemos personas que son padres, que están acompañados de sus niños, entonces ellos quieren que sus niños estén seguros, saludables, en un lugar saludable, que no es algo peligroso para ellos, que no están corriendo un riesgo, porque si están enfocados en sus niños, entonces no pueden enfocarse en la comunicación de la palabra. Si queremos quitar estas distracciones del edificio. Un edificio no puede salvar a ninguna persona, pero nosotros queremos comunicar la palabra de Dios y un edificio puede quitar distracciones de la comunicación de la palabra de Dios. Es en cuanto al escuchar bien, en cuanto al ver bien, el ambiente, que no es algo que podemos quitar tantas o las distracciones en el ambiente, el asiento, en los baños y también en el cuidado de los niños. Son varias maneras de quitar distracciones en un edificio. Así que el edificio de la iglesia debe servir para cumplir la comisión, la cual es hacer discípulos. Entonces, es una herramienta que debe servir a la meta, al propósito. Y este edificio es una herramienta para quitar distracciones. Eso es la forma en que un edificio puede servir como herramienta. Quitar distracciones. El edificio de la iglesia entonces sirve para quitar distracciones. Ahora, pensando en toda la serie, espero que ustedes hayan entendido bien que este edificio, nuestro edificio, no es el templo del Antiguo Testamento.
Es distinto en toda manera. Entonces, no es el templo del Antiguo Testamento. Tampoco es imprescindible para que seamos una iglesia de verdad. No es necesario que tengamos un edificio, es una bendición, es una herramienta. Y esta herramienta es para quitar distracciones. Y debemos pensar bien en cómo podemos quitar las distracciones a la comunicación de Dios, a la comunicación de la palabra de Dios, la cual es nuestro enfoque para hacer discípulos. Así que espero que ustedes hayan entendido un poco mejor la relación entre la iglesia y su edificio para que podamos pensar bíblicamente, teológicamente y para glorificar a Dios a través de nuestro edificio.